Dentro del Nuevo Testamento, escondida a plena vista, hay una advertencia realmente crucial. Nos habla de cómo interpretar mal a uno de sus autores más influyentes puede llevar a consecuencias, bueno, devastadoras. Vamos a desglosarla. Y aquí la tenemos, directo de la segunda carta de Pedro. Está hablando, claro, del apóstol Pablo, y reconoce que sí, hay cosas complejas en sus cartas. Pero fíjense, el punto no es la dificultad, sino el peligro de cómo algunas personas las tuercen. Y ojo con el resultado, ¿eh? No es un simple malentendido, es su propia perdición. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entenderlo, tenemos que responder dos preguntas clave. Primero, ¿qué significa exactamente eso de torcer las enseñanzas de Pablo? Y segundo, ¿por qué es tan, pero tan peligroso? Pedro nos deja las pistas, así que vamos a seguirlas, paso a paso. Ok, la primera pieza de este rompecabezas está en una frase muy específica que usa Pedro. Nos advierte que tengamos cuidado de no ser arrastrados por el error de los sin ley. Para entender el peligro real, primero tenemos que descifrar qué es exactamente este error. Y la clave está justo ahí, en la especificidad. No habla de un error cualquiera, no, es el error de los sin ley. Esa frasecita contiene la pista fundamental para entender de qué va todo esto. La palabra original en griego es anomía y significa, literalmente, sin ley. Entonces, el punto no es simplemente ignorar la ley, sino algo más sutil. Es usar la propia escritura, especialmente los escritos de Pablo, para justificar la desobediencia a los mandamientos de Dios. Es una desviación práctica. Y para que veamos la gravedad de esta anomía, solo hay que ver cómo la usó el propio Yeshua. En Mateo, les dice estas palabras, que son escalofriantes, a gente que incluso hacía milagros en su nombre. Y la palabra griega para iniquidad aquí es, ¿adivinen cuál? Anomía. O sea, practicar una vida sin ley es motivo para que Él mismo te diga, apártate de mí. La conexión lógica, entonces, es inevitable. Si la Biblia define el pecado como una infracción de la ley, como lo leemos en 1 Juan, entonces cualquier interpretación que le quite validez a la ley, en la práctica, está borrando el concepto de pecado. Por eso, torcer a Pablo para anular la ley te lleva directo a practicar la anomía. Ahora, Pedro no solo nos dice cuál es el problema, sino también quiénes lo causan, y es muy específico. Identifica a dos grupos, los indoctos y los inestables. Vamos a ver qué significa cada uno. Primero, los indoctos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia o la educación formal, para nada. Se trata de una falta de instrucción profunda y coherente en toda la Escritura. Su gran error es leer a Pablo solito, de forma aislada, sin el contexto del resto de la Biblia. Y claro, llegan a conclusiones que el propio Pablo jamás habría apoyado. El segundo grupo, los inestables. Son personas que no están ancladas, no tienen una base doctrinal sólida. Como dice Efesios, son como hojas al viento, llevados por cualquier idea nueva que suene bien. Su interpretación de las cosas puede cambiar de un día para otro, muchas veces por simple conveniencia personal, en lugar de aferrarse a la coherencia de la Escritura. Bien, ya vimos el qué y el quién. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo es que se tuercen los escritos de Pablo para llegar a conclusiones tan peligrosas? El método es bastante simple. Se crea un falso enfrentamiento entre lo que dijo Pablo y todo el resto de la Escritura. Y esta comparación es que lo deja todo clarísimo. Miren, por un lado, las ideas que se suelen escuchar, las torcidas, la ley fue abolida, obedecer es legalismo, o la idea súper peligrosa de que la gracia es como una licencia para ignorar los mandamientos. Pero del otro lado, ¡boom!, las palabras del mismísimo Pablo, refutando directamente esas ideas. Él dice, anulamos la ley por la fe de ninguna manera. Al contrario, la confirmamos, y encima declara que la ley es santa, justa y buena. ¿Ven? La contradicción no está en Pablo. La verdadera contradicción está en leerlo de forma negligente y aislada. Y por si quedaba alguna duda, Pablo llega a decir que una mentalidad que se resiste a la ley de Dios es, de hecho, enemiga de Dios. Esto es justo lo opuesto a la idea de que Pablo estaba en contra de la ley.
Para él, sujetarse a la ley de Dios era una señal de tener una mente en sintonía con el Espíritu. Ya vimos la advertencia, el peligro, el método. Ahora vamos a la conclusión de todo este argumento. Una fe genuina no anula la ley, la confirma. Así que la primera gran conclusión es esta. El supuesto conflicto es una ilusión. Sencillamente no existe una pelea entre las enseñanzas de Pablo y la ley de Dios. Ambas apuntan en la misma dirección. El verdadero conflicto, entonces, no es entre dos partes de la Biblia, es entre una lectura superficial de Pablo y la coherencia de toda la Escritura. Es, básicamente, el ser humano contra la revelación completa de Dios. Y esto nos lleva al principio que lo une todo. La fe bíblica, la de verdad, no es un permiso para desobedecer. Es todo lo contrario. Es la raíz de la que brota una obediencia gozosa, una que confirma y celebra la ley de Dios. Entonces, para que nos quede claro el mensaje de esta advertencia, la responsabilidad es del lector. Torcer las Escrituras no es un errorcito sin importancia, es algo que tiene consecuencias eternas. Y la marca del creyente fiel, según Pedro, es permanecer firme, no dejarse arrastrar por interpretaciones que justifican la desobediencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de este análisis. Si el peligro es tan real y las consecuencias tan graves, la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿qué pasos se están dando para asegurar que la lectura de la Escritura, sobre todo la de Pablo, sea una lectura fiel, coherente y que conduzca a la vida en lugar de a la perdición? La respuesta a esa pregunta, bueno, lo cambia todo.